Muy buenos días para todas las personas que hoy se han conectado con nosotros. Hoy tenemos en la Sociedad Geográfica de Colombia el honor de contar como conferencista al doctor Camilo Useche López. Él nos va a ofrecer una conferencia con el título Los bosques y la frontera, espacio y geografía para una historia ambiental y de sensibilidades. El doctor Camilo Useche López, él es historiador de la Pontificia Universidad Javeriana, es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en historia de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali, e investigador del Grupo de Estudios Transfronterizos de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Leticia. Adelante, doctor Camilo Useche López. Pues muchísimas gracias de verdad, coronel. Muchísimas gracias a la Sociedad Geográfica de Colombia y a la Academia de Ciencias Geográficas por la invitación. A Sebastián Díaz por haber hecho el contacto, que es fundamental para poder pues establecer esta red, ¿no? Al final es una red de conocimiento lo que estamos creando. Y no, pues nada, pues espero no aburrirlos tanto. Vamos a ir despacio tratando de explicar este tema tan complicado a veces porque tenemos muchos conceptos que analizar, ¿no? Tenemos el concepto nada más de bosque, tenemos el de frontera, tenemos el de historia ambiental, el de una historia de las sensibilidades o de los afectos. Y la idea acá es que al finalizar la conferencia, pues más o menos, o estemos muy perdidos en lo que yo traté de decir, o entendamos más o menos cómo conectar todo esto, que esa es realmente la misión fundamental. Entonces, yo voy a compartir la presentación y daremos inicio. Entonces, Muy bien, doctor. Vemos muy bien. ¿se ve perfecto? Sí, señor. Muy bien, primero unas cuestiones técnicas y es estos tres puntos, estos 5 puntos fundamentales que considero yo que podrían conectar precisamente la geografía con la historia ambiental. La idea de la historia ambiental, que también tiene que ver con la ecohistoria, que no es lo mismo, están ligadas, están amarrados, pero la idea de la historia ambiental tiene un propósito fundamental y es que es entendernos a nosotros mismos en nuestro ambiente, pero sobre todo entender el contexto del ambiente. Porque si hablamos de ecohistoria, estaríamos hablando mucho más de la huella que deja el ser humano en ese entorno. Y me interesan las dos, pero en este caso la historia ambiental cobra, y de hecho, como lo acaba de decir el coronel, frente a las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, frente al calentamiento global, bueno, todas las cuestiones de transformación del ambiente que estamos viviendo, pues hacer una historia de esto es fundamental para entender por qué sucede esto, ¿no? Porque estas cuestiones no son fortuitas, estas cuestiones tienen un camino, ¿no? Hay un proceso que hay detrás para poderlas comprender. Entonces yo ligué estos cinco puntos para poderlos entender y me voy a enfocar en uno solo, al final, que es el de las percepciones culturales. Pero me interesaría más o menos explicar cada uno de ellos. Primero, uno es muy importante, es el contexto espacial. Es decir, si en el contexto espacial necesitamos examinar la topografía, el clima, la hidrología y todos los aspectos que hayan alrededor del entorno físico, pero además cómo influye todo eso en las actividades humanas y en la configuración de las sociedades. Entonces este contexto espacial es fundamental, por eso hablo del espacio, ¿no? Historia del espacio, hacer una historia del espacio. Y más adelante haré la relación entre frontera y espacio, que también es fundamental. Pero acá lo que nos interesa es este espacio, ¿no? Donde estamos, el entorno donde nos encontramos. El segundo, otro punto de conexión son los cambios ambientales, precisamente de lo que estábamos hablando ahorita. Y es que estos cambios ambientales a largo tiempo, pues necesita para poderlo estudiar un uso de herramientas geográficas, ¿no? Como por ejemplo
además herramientas geográficas que permitan rastrear, comprender todos los cambios del paisaje, y necesitaríamos muchos instrumentos que la geografía nos puede dar, que le puede dar a la historia ambiental, como por ejemplo el análisis de mapas historiográficos, las imágenes satelitales, los datos geoespaciales, bueno, infinidad de herramientas que puede dar la geografía para poder entender esos cambios ambientales tan importantes. La interacción humano-ambiente, la interacción entre el ser humano y el ambiente, importantísimo, ¿no? Es el análisis, es poder analizar todos estos elementos en los cuales el ser humano ha intervenido en el ambiente. Por ejemplo, la agricultura, estudiar la agricultura, estudiar el urbanismo. Las personas, por ejemplo, que estudian mucho el siglo XIX, trabajan mucho los temas de industrialización, y estos temas de industrialización tienen una cuestión directa con el medio ambiente. Podemos trabajar también impactos en los ecosistemas. El turismo, por ejemplo, entraría acá de manera importante, ¿no? Cómo impacta el turismo en ciertos ecosistemas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esos 3 puntos son fundamentales. El cuarto, los riesgos y desastres naturales. No, pues esto es importantísimo. Hay un texto muy bonito de Alain Musset que se llama Ciudades Nómadas. Y en ese texto muestra cómo hay unas ciudades que se cambian, que se traspasan una vez hay un riesgo, un desastre natural. Es decir, hay una transformación. Un ejemplo acá en Colombia podría ser Armero, ¿no? Ese desastre natural en Armero posibilitó la manera de trasladar una ciudad a otro lugar. Es decir, hay una relación directa entre la transformación del ambiente, del entorno, frente a los riesgos y desastres naturales, incendios forestales, etcétera, etcétera. Y por último, que es el que me interesa, y acá ya sí inicio la conferencia, es el de las percepciones culturales. Las percepciones culturales, pues es el fin último que emana de nuestras emociones, es lo que percibimos más allá de lo que está allí realmente. Cada cual, o sea, esto tiene que ver con las subjetividades y tiene que ver con el elemento, con el sujeto que percibe algo. No es lo mismo la percepción de la selva de una persona que llega de afuera que la persona que la habita, pues eso es lo más lógico. Y esas percepciones construyen unos elementos históricos. Y eso es lo que me ha interesado a mí analizar precisamente en los estudios que he hecho, sobre todo con el gueto. ¿Cómo se percibe ese entorno? ¿No? ¿Cómo percibir el entorno a través de las emociones? Y acá ahora sí empiezo la conferencia. Voy a leer pedazos de conferencia, voy a ir explicando para que no se nos vaya el tiempo. Tenemos creo que 40 minutos. Sí, Creo que ya se me fueron como 10, pero... adelante, doctor. No se preocupe. Listo. Bueno, empecemos. Ciertos críticos explican la ausencia del asombro en Michaud, el escritor francés, en su obra El país de la magia, cuando recorre el Amazonas, con el argumento de un viaje interior imposible de descifrar. Bajo esta fórmula, justifican algunos de los rasgos de este autor frente al encuentro súbito de la selva. Pero la fórmula de la ironía, a mi juicio, disuena con la selva, disuena con el mismo bosque. Michaud ha recorrido el río durante 45 días, desde la confluencia del Napo hasta el Pará, en la desembocadura brasileña. Lo ha hecho primero en piragua y luego en barco, pero en verdad no lo ha visto, ni ha visto su vasta exhalación biológica. Cree que para verlo tendría que subir a un avión y así lograr la típica estampa turística. Blaise Cendrars, otro bardo que surcó las selvas, y no en una de esas piraguas que utilizó Michaud, y que para él significan una espantosa metáfora de la claustrofobia, sino en un transatlántico de 12.000 toneladas, se dejó tocar por el abrazo del magma verde. Pese a su condición privilegiada de viajar en un barco más o menos confortable, Blaise Cendrars, en Historias Verdaderas, entendió mejor el enigma situado más allá del palpitar sofocante de la selva. Los deslumbramientos que ve, un macaco chillón o un tucán que atraviesa como una saeta el río, no le ocultan la pesadez secreta, el enigma tembloroso de esa vegetación que lo envuelve todo. Entre Jules Crevaux, que no era poeta, pero sí un curioso viajero que atravesó la selva del Orinoco a finales del siglo XIX, y Cendrars hay un puente.
La sensibilidad europea se paraliza en la conquista ante la fuerza geológica y de algún modo la maldice y la celebra. Es conmovedor leer, por ejemplo, algunos apartes de las relaciones escritas por Crevaux y encontrar allí, un respeto por lo visto, por los hombres que hay allí, por los seres humanos, por los árboles, por los animales. Crevaux habla de la selva como arquitectura gótica, anticipando en buena medida a las descripciones que hace José Eustacio Rivera en La Vorágine, ahora que estamos celebrando además el centenario de la publicación de La Vorágine. Crevaux camina descalzo, se cree un peregrino en su ámbito y sabe, a pesar de sus nostalgias por el relieve domesticado de su país, por los quesos y los vinos de Bretaña, que la selva es algo más que un agobiante tejido de aguas y remajes. La selva, como símbolo de la errancia, como condena y frustración metafísica, solo puede entenderla un extraviado y no aquel que está de paso, decía Pablo Montoya en ese libro de ensayos de literatura francesa llamado Un Robinson cercano. Es un error afirmar que la selva se aplica solo a lo abominable, a la pesadilla, a la persecución mítica, a las historias periodísticas en donde todos los personajes terminan locos o muertos a mano de mercaderes criminales. Alejo Carpentier, en Los Pasos Perdidos, esa maravillosa novela de La Selva, describe una selva desde el deslumbramiento, en donde la selva deja de ser condena para volverse salvación fugaz. Los Pasos Perdidos es, por supuesto, una idealización selvática, ingenua como todas las idealizaciones, pero en ella la adquisición de la libertad es posible por unos días. En ese sentido, la selva, el bosque tropical, se convierte en un crisol de percepciones, de emociones que brotan indistintamente y de cierta manera los investigadores sociales debemos empezar a matizar. Lo que me trae acá a esta conferencia, a esta invitación, es precisamente tratar de dilucidar cómo esa esfera política que existe en general alrededor de lo selvático, por ejemplo, la noción fronteriza es muy política en el sentido del bosque, pues precisamente eso, hay que transformarlo y hay que unirlo, juntarlo, conectarlo con el estudio de las emociones. Esta primera diapositiva que vemos allí, yo voy a hacer un paso de imágenes porque precisamente lo que me interesa acá es que tengamos una percepción de la selva. Entonces, mientras yo voy narrando, voy mostrando algunas imágenes. Si al final de la conferencia hay algunas preguntas sobre alguna imagen específica, me dicen y la explicamos, la tratamos de analizar un poco. Pero quiero iniciar con esta primera imagen que para mí me parece fabulosa y es una imagen que uso mucho en mis conferencias, en mis charlas, porque representa precisamente toda la construcción de las percepciones y las emociones que hay frente a un bosque. En el libro tercero de la Metamorfosis de Ovidio, se relata el mito en el que Acteón, quien había sido entrenado en el arte de la caza por Quirón, ingresa al bosque con sus perros y sorprende a Diana, Artemisa, diosa de la naturaleza salvaje y de la caza, bañándose desnuda. Como castigo, la diosa transforma a Acteón en ciervo y lo hace devorar por sus propios perros. Acá en la imagen vemos el momento en el que Acteón ve a Diana. El mito ha tenido numerosas interpretaciones. Quizá la más célebre sea la de Jean-Paul Sartre, quien en El ser y la nada alude al complejo de Acteón, como el complejo que pueden tener los investigadores y científicos a buscar objetos de estudio, la curiosidad que lleva al conocimiento. Pero más allá del mito en sí mismo, lo interesante de la pintura de Bernard Boutet de Montbal, elaborada en 1935, es que inserta el mito griego en el bosque tropical. Y eso es muy impactante, ¿no? Es meter un mito griego completamente en un bosque que no es para nada un bosque europeo, no es para nada un bosque griego, es un bosque tropical. Introducir estos personajes dentro de grandes árboles tropicales y plantas de plátano parece representar a las amazonas y su dominio natural en la selva americana. Esto es un poco para iluminar precisamente hasta dónde se ha llegado a transpolar imaginarios europeos en continentes americanos. Cómo la percepción de la selva termina siendo una construcción que hemos percibido nosotros mismos, como ya en el siglo XXI, como una construcción desde Europa de la selva muchas veces. Ni siquiera lo hemos hecho, ni siquiera la hemos percibido, por ejemplo el bosque, no lo hemos logrado percibir todavía desde los mismos nativos de la selva, sino lo percibimos desde otro lugar.
¿no? Desde otro mundo, podríamos decir. Pero lo que me interesa ver acá mismo, ahora mismo, es ver cómo se elabora precisamente esos traspasos simbólicos como dispositivos de poder en los espacios del bosque. Porque al final, y acá vuelve lo político a incidir, al final todo este tipo de representaciones requieren un dispositivo de poder, requieren un control del espacio, requieren controlar y manejar el espacio. Existen ciertos espacios que han sido forjadores de mitos y fábulas durante la historia. Ahora voy a pasar a hablar del bosque, específicamente, más o menos, ¿qué es el bosque en estas representaciones? Existen estos espacios específicos, ¿como cuáles? Como el desierto, como el océano, los bosques, todos ellos son algunos lugares a los cuales se les han insertado mitos y fábulas y representaciones imaginarios. Todos esos espacios han servido para construir enigmáticamente lo que se conoce como la historia de la humanidad. El bosque sirvió durante la historia previa a la llegada de los europeos en América Latina, en América, como un espacio de exclusión que permitió al mismo tiempo reforzar la idea de civilización y cultura en la Europa occidental. Para poder llegar a esa conclusión, la historia empírica debió su inspiración en la indagación por medio de una cosa llamada psicología genética de los primeros mitos y fábulas. En el siglo XVIII, el teórico italiano Giambattista Vico, en su intento por recuperar los primeros modos de pensar de los pueblos genitales, aplicó la psicología genética como método para indagar en los mitos antiguos a través de los bosques de la prehistoria y de esa manera establecer lo que él llamó las tres instituciones universales: humanidad, religión, matrimonio y entierro a los muertos. Aunque la teoría de Vico haya envejecido, como lo señala Puck Harrison, ofrece cierta perspicacia imaginativa para entender los orígenes psíquicos que se convierten en fabulosos. En otra perspectiva, esos orígenes psíquicos podrían ser vistos como el origen de las emociones y la psicología genética como una de las primeras propuestas metodológicas para la historia de las emociones y de los afectos. Toda una historia psicosocial del mundo que se hace fundamental para comprender ciertos procesos históricos. Jung, metemos psicología, es que a mí lo que me interesa estos temas es como la conexión que hay entre las disciplinas para poder entender estos lugares. Jung creía que la universalidad de los mitos de la naturaleza atestiguaba su indispensabilidad psicológica al tratar con los terrores interiores y los antojos. ¿Cuántos de estos temores y percepciones funcionaron como realidades alternativas para los europeos, por ejemplo? ¿Cuántos de estos terrores, cuántos de estos imaginarios que construimos aún funcionan para nosotros como un dispositivo de terror, de miedo, de locura, etcétera, etcétera, para entender los bosques? ¿Cuánto de todo el universo psicosocial de los seres humanos que transitan en el bosque determina la construcción simbólica y física de la selva y en él del espacio, obviamente, del bosque tropical? Las narraciones mitológicas en ese sentido fueron indispensables y aún lo son como catarsis mental frente a espacios y paisajes que están fuera de control o del conocimiento general. Roland Barthes ha señalado en su texto Mitologías la relación estrecha entre la historia y la mitología, relación que parece tener cabida fundamental en la interpretación de los documentos y las representaciones en el siglo XVI y XVIII sobre espacios como la selva. Y continuamos. Entonces, más o menos acá vamos a ver una serie de imágenes que requieren o han requirieron un análisis psicosocial. Los bosques, como los vemos allí, esos bosques medievales, esta es la manera en que el europeo percibía los bosques. Entonces, por ejemplo, en estos cuadros medievales, como de Bette à la Forêt, el de Gaston Phibus, todas estas imágenes tienen un contenido psicosocial clarísimo de percibir el bosque, por ejemplo, en este caso, como un lugar de que provee. El bosque medieval es un lugar que provee. Y además de proveer, porque provee la madera, provee alimentos, provee además miedos. Es el lugar donde se esconden los miedos, es el lugar donde se esconden los duendes, es el lugar donde está el anacoreta, donde está el ermitaño, es el lugar donde está el loco, donde está el bandido. Eso es el bosque que se empieza a construir desde el mundo medieval. Y ahora me voy a centrar específicamente en la noción de emoción y de cómo funcionan las emociones, para después pasar a explicar la noción de frontera y cómo se relaciona la noción de frontera y espacio en estos lugares.
Esta es otra imagen muy interesante porque esta es una manera de cómo se percibe el bosque y la persona que habita el bosque por parte de los conquistadores. Esta es una imagen clásica que ha trabajado mucho un historiador colombiano, Jaime Borja, que es el indio medieval, que es esa percepción que tiene el habitante de Europa sobre el indio medieval. La persona que estaba en Europa, que habitaba Europa, recibía las crónicas de los viajeros y de los distintos conquistadores y dibujaba lo que para ellos percibían como un bárbaro, por ejemplo, lo que ellos percibían como un salvaje. Y para ellos un salvaje era un ser más cercano al mundo árabe, al mundo nórdico. Por eso este indio medieval es pintado con barba, ¿no? Y con facciones que parecen más de un europeo que de un indígena. Pero esa es la percepción que se tiene allí. Ese es el punto acá clave, ¿no? Es la percepción que tienen ellos allá y cómo lo dibujan y cómo a partir de allí se construye todo un dispositivo de control a partir de esa idea de salvaje que se construye en Europa. La imagen que tenemos al lado es una imagen muy bonita porque es la imagen de una Amazonas saliendo del río. Entonces es la imagen cortesana, ¿no? Porque es una imagen de un noble que está allí recibiendo a la mujer que sale del río y que realmente está dispuesto a cortejar. Son percepciones que se van construyendo, que se elaboran a través de las imágenes, de las ilustraciones, etcétera, etcétera. Acá tenemos precisamente la imagen del indio medieval, la imagen de la percepción del bárbaro, la percepción de paraíso que se empieza a construir desde Europa alrededor del bosque. Es un paraíso, es una fiesta, ¿no? Lo que vemos allí es una fiesta de mujeres, de amazonas, obviamente, y al lado tenemos esa idea del indio medieval, ¿no? Del indio bárbaro, pero pintado. Esto es un grabado de Theodore de Bry, que es uno de los que más hizo ilustraciones importantes en el siglo XVI, y pues pinta eso, mira, pinta el escudo bárbaro, el escudo nórdico, pero tiene los tatuajes y la espada es una estatua mora, ¿no? Es una estatua del mundo árabe. La violencia, ¿no? Con la que trata de imaginar acá, de percibir a ese salvaje, la cabeza cortada, ¿no? De hecho, me hace acordar un poco la imagen de la Revolución Francesa, de la imagen de Luis XVI, ¿no? Con la cabeza mostrando la violencia, ¿no? Como acá hay un tránsito, hay una transformación, pero que uno la mira y es bellísima, porque allí están todas las percepciones. Está el mundo árabe, está el mundo nórdico, está todo allí dibujado. Toda la idea de salvajismo, cómo se construye, cómo se traspasa ese simbolismo tan catastrófico que nos va a pasar a nosotros de salvajes, ¿no? Somos salvajes, somos seres violentos, ¿no? A los que hay que enfrentar. Continúo. En el espacio selvático, o en el de los bosques tropicales, el miedo, mira esta imagen cómo trata de irradiar miedo, ¿no? Cómo trata de meterle miedo a la selva. El miedo, la sorpresa, la tristeza, la felicidad, la rabia, el hambre, el asco, ¿no? Todo lo que pueda uno percibir de los bosques, la ansiedad producida por un universo nuevo, por ejemplo en el bosque tropical en la América Latina, pero al mismo tiempo en los bosques europeos también hay una cuestión allí que genera una frontera, que es lo que voy a hablar ahora, ¿no? Va a generar un límite, ¿no? Un lugar de confrontación allí que no permite transformación, porque se han insertado tantos imaginarios que estos lugares están anegados de este tipo de cosas. Y lo va a ver también, eso lo va a mostrar también muy bien eh, Guillermo Páramo, profesor de la Universidad Nacional, en Aguirre o la vorágine de Occidente, un texto muy bonito donde muestra cómo esa idea de locura, ¿no? Se sigue traspasando desde el mito desde la leyenda de Aguirre, el indio insurrecto, hasta la vorágine, hasta Arturo Coe, ¿no? Que también la selva vuelve loco, ¿no? La selva enloquece a la gente, ¿no? La ansiedad producida por todo este universo, por las nuevas percepciones y dimensiones sensoriales que emanaron de la visión del río y la selva, hace parte de una cultura sensible que solo se puede explicar desde el complejo mundo de la mente. Acá está la historia de las sensibilidades, ¿no? La historia de las mentalidades, la historia de los imaginarios sociales, la historia cultural, en donde transcurre el universo de las emociones, las sensibilidades y los afectos. Conquistadores, viajeros, habitantes sempiternos del espacio mágico, perciben, imaginan y expresan las experiencias vividas en la selva y en los ríos de una manera psicosocial, de una manera contundente.
Allí, sin duda, las emociones y sensaciones cobran gran importancia sobre el cuerpo de quienes perciben la naturaleza y el paisaje atravesado por imaginarios y por sensibilidades íntimas. Esta percepción sería marcada por los olores, las texturas, los colores, los sonidos, que aún siguen maravillando a quien atraviesa, desde que cualquier persona que venga de cualquier lugar del mundo sigue maravillándose con estas cuestiones cuando llega a la selva. El estudio de las emociones y sensaciones nos permiten abordar otro lado de la historia de las selvas, un lado que siempre ha estado escondido detrás de otros fenómenos y que han sido más estudiados desde la historia política, social o económica. Siempre hemos percibido los primeros textos, digamos, las primeras historias de los bosques, que son muy bien hechas desde la historia de las mentalidades francesas, por Georges Duby, por Lefebvre, hay muchos historiadores que trabajaron, Brodel mismo, trabajó algo del bosque, ¿no? Pero él lo trataba de manejar más desde un punto económico, ¿no? Como la selva es un factor económico importante para la historia de la Edad Media y, bueno, la historia del Mediterráneo. Pero que son, ¿no? Todo este estudio de las emociones y sensaciones que permiten abordar otro lado de la historia de los bosques, al final son lugares, son espacios en los cuales construimos la historia y no solamente construimos la historia, sino que creamos una estructura ontológica del ser bosque y del ser y de percibir el bosque. Es decir, nos transformamos. Hay una estructura propia del ser que habita el bosque que lo transforma, le cambia la manera de percibir el mundo. Pero ¿qué es esto de las emociones? ¿Cómo estudiarlas en el marco de una historia cultural? De hecho, ¿cómo estudiarlas en el marco de una geografía cultural de las sensibilidades y de los espacios amazónicos? El estudio de las emociones ha sido abordado desde distintas perspectivas teóricas y metodológicas que han permitido enriquecer desde cualquier punto de vista y a pesar de sus propias tensiones, el interés por la geografía cultural y la historia cultural. La manera de interpretar las emociones varía según la disciplina y los enfoques propios otorgados por los historiadores, lo que ha llevado a que sea muy difícil dar una sola definición o consolidar una única escuela de estudio. Mi enfoque, que es lo que me interesa a mí, toma parte especial de la teoría elaborada desde la historia de las sensibilidades, pero sin desechar los aportes teóricos y las definiciones hechas desde el mundo anglosajón, lo que se llamó allá el giro emocional, ¿no? De emotional turn, y el giro afectivo, de affective turn. O los tristemente pocos estudios hechos desde Latinoamérica. Trataré acá de resumir un poco lo que considero son los aportes sustanciales y conceptuales para la comprensión de estos estudios del espacio, ¿no? De la selva, y la conexión, por así decirlo, de algún modo, entre la historia política y la historia cultural, resaltando, sin embargo, la sentencia que hace Javier Moscoso alrededor del estudio de las emociones. Él va a decir, la historia de las emociones parece dedicarse, por la naturaleza misma de su denominación, al estudio de las experiencias afectivas y emocionales del pasado. En esta ingente tarea, la descripción de los contenidos privados de la conciencia confluye con la historia de otros elementos subjetivos que de manera consciente o inconsciente interfieren en las decisiones y acciones individuales o colectivas. La historia emocional y la historia de las emociones, de las sensibilidades, de los afectos, ha sido una historia muy polémica, digamos, de analizar por muchos historiadores. Hay historiadores que nos ven raro, ¿no? Nos mira como es historia de las emociones. ¿Cómo puedes hacer una historia de las emociones, ¿no? ¿De dónde sacas la materia prima para hacer una historia de las emociones? ¿Cuáles son las fuentes que puedes utilizar para la historia de las emociones? Y efectivamente es complicado, porque hacer una historia de las emociones sería hacer una historia prácticamente subjetiva de cada uno de los seres que percibe cada una de las cuestiones. Pero lo que no podemos olvidar acá es que detrás de esto hay una huella que va dejando el ser humano en el medio ambiente, y en este caso en las selvas. Entonces, realmente, el uso acá de la historia de las emociones frente a la historia de los bosques está encaminada a buscar esas huellas, ¿no? A rastrear, como dice Ginsburg, ¿no? Las huellas que deja el ser humano en el medio ambiente, para poder entender, ¿no? Cómo se transforman esos lugares, esos espacios. Lucien Febvre invocaba la necesidad de recobrar una historia de los afectos, de las emociones, una historia de las sensibilidades que permitan precisamente abordar desde otras perspectivas los entramados mentales de la historia. Lo verdadero, eso que pretende reconstituir la vida afectiva de una época dada, es una tarea a la vez extremadamente seductiva, pero a la vez extremadamente terrificante, ¿no? Pero ¿cómo? El historiador no tiene el derecho
de abandonar esa necesidad, ¿no? De enfrentarse a esa idea de poder dilucidar, de poder tratar de meterse en la mente de las personas. Esto suena muy, muy extraño, pero es prácticamente lo que hacemos los que trabajamos historia de las emociones, es tratar de entender, ¿no? ¿Qué está pensando ese sujeto cuando está allí parado enfrente de una roca, ¿no? Mirando una cascada, ¿no? En el siglo XVI. Y cómo en el siglo XX de pronto esa percepción se transforma por alguna transformación ambiental. De la misma manera, Alain Corbin, que para mí es uno de mis grandes historiadores, ¿no? De los cuales tuve la posibilidad, además de tomar unos seminarios con Alain Corbin, señala que es necesario preguntarse sobre las raíces de la necesidad histórica, sobre el proceso mismo de la constitución de las masas dormidas, de los continentes oscuros, y de cómo poder entender y de qué manera los archivos que la componen, ¿no? Él plantea una cuestión de, madre, hay que mirar cómo hacer eso, cómo hacer para entender, para poder meternos en esa sensibilidad, en esa historia de las sensibilidades, cómo entenderlo. En general, la necesidad de recobrar el estudio de las percepciones sensibles de la cultura. Algunos estudios psicológicos consideran que la mente humana parece no haber cambiado desde la edad de piedra. Esto podría ser cierto si consideramos que las manifestaciones de las emociones, cambios faciales o efectos corporales producto de efectos sobre el sistema cerebral o de procesos químicos sean lo mismo hoy que hace 500 años, hace 5000 años, perdón. Sin embargo, cabría preguntarse por la evolución del mundo de las emociones en contextos sociales o colectivos específicos en donde los procesos cognitivos cambian constantemente. La socialización es en ese sentido afecta el mundo de las emociones, pues ayuda a determinar cognitivamente cuál emoción o no es relativamente un proceso de interacción. Y este ejemplo, perdón, estos dos ejemplos que voy a mostrar acá en estas imágenes, o sea, cómo afecta cognitivamente la emoción y cómo se puede ver en unas imágenes, ¿no? Tenemos dos imágenes acá de Theodore Debris. Es la imagen del lagarto, por ejemplo. La imagen del lagarto es una imagen construida como un monstruo, ¿no? Como un dragón. Es un dragón. Es un dragón, pero ¿en dónde? En el bosque tropical, ¿no? O sea, la percepción que se tiene cuando tú escribes, todo es gigante, todo es grande, todo es inmenso, pues la percepción que se va a tener es que ese lagarto no es chiquito, sino que es gigante, es temeroso, es horroroso. El ser humano que está allí, que está habitando estos espacios, esos contextos, se tiene que enfrentar a esos monstruos, ¿no? Eso es lo que arroja la imagen. Hay una lucha constante, hay una lucha que transforma precisamente la manera en que cognitivamente entendemos el bosque, ¿no? En que nos nace esa emoción. Si yo fuera un habitante de, no sé, de Lille en el siglo XVII y veo esa imagen, a mí yo no vendría a América, ¿no? No iría a ver esos monstruos, o sea, yo me voy a enfrentar a un dragón de esos, no lo iría, no lo iría. ¿Por qué? Porque mi percepción y la proceso de cognición que está allí empieza a transformar la manera en que yo empiezo a representar, a imaginar esos espacios, esos lugares. La imagen del lado es una imagen clásica, ¿no? De los monstruos de América Latina, el ser con los ojos en el pecho, las amazonas, el macaco, el mico, el armadillo, ¿no? Pero mira cómo lo representan, ¿no? Es una cosa monstruosa, ¿no? Hay monstruos, la teratología que trabaja toda esta simbología, pues tiene que ver con una cuestión cognitiva, tiene que ver con una cuestión emocional. A nadie le gustan los monstruos. Bueno, hay gente que lo puede gustar, pero en general no hay una noción de quiero ver un monstruo. Y eso es muy importante verlo. En ese sentido, Jean-Paul Sartre, en un pequeño ensayo sobre las emociones, ha notado críticamente que la psicología no ha sabido abordar el problema de las emociones ni desde su teoría clásica ni desde el psicoanálisis. El problema para Sartre es que los psicólogos han estudiado las emociones únicamente como hechos y no como fenómenos de conciencia, es decir, desde la fenomenología. Es desde allí que podemos entender cómo las emociones, desde una cierta manera, podemos aprender el mundo. Las emociones nos hacen entender el mundo, aprender las emociones de los acontecimientos que nos rodean, de los espacios que habitamos, ni del núcleo íntimo de cada uno. Por tanto, hablar de las emociones es hablar de un círculo infinito, es de una infinidad. Vuelvo y digo, ¿cuántas emociones puede haber? ¿No? Cada persona tiene una emoción distinta. Yo veo una araña, me asusto, hay personas que cogen la araña y se la ponen
pecho, ¿no? No van a tener o sea, la noción emocional es distinta. Pasa con las cucarachas, todos son constructores. Normalmente heredamos además esos miedos, ¿no? Son herencias que vamos heredando no solo de nuestras familias, sino incluso históricamente. Un ejemplo, las ratas, ¿no? El miedo a las ratas que traen, que son cochinas, ¿no? Entonces es una construcción social y un imaginario social que se construye desde la Edad Media, ¿no? La rata que lleva a la peste, bueno, ese tipo de cosas, y desde siempre hemos tenido una cosa con las ratas, bueno, en Francia no tanto, pero en general. Ahora podemos concebir lo que es emoción. Es una transformación del mundo. Una emoción es una transformación del mundo. Cuando los caminos trazados se vuelven demasiado difíciles o cuando nos vemos camino, no vemos camino, no podemos más que quedarnos en un mundo tan urgente y tan difícil. Todas las vías son bloqueadas. Hay que, sin embargo, actuar. Entonces tratamos de cambiar el mundo, es decir, de vivirlo como si los informes de las cosas y sus potencialidades no sean ajustados por procesos deterministas, sino por la magia. Respecto al aspecto mágico, este tema es muy interesante también por eso, porque es que dentro de las emociones empieza un aspecto de magia, ¿no? Hay un aspecto mágico. El aspecto mágico es fundamental, porque Peter Sloterdijk, en su obra Esferas 1, plantea también que desde el punto de vista esferológico, los pueblos surgen como comunidades de emoción, de culto, de esfuerzo y de inspiración. Las mujeres y los hombres, en el sentido de Sloterdijk, se encuentran inmersos en un círculo mágico, impregnado de afectos que pueden detonar en cualquier momento dentro de sus relaciones cotidianas. El espacio interpersonal es saturado por energías simbióticas, eróticas, mimético-competitivas, que desmienten fundamentalmente la ilusión de la autonomía del sujeto. De nuevo, la emoción está ligada a un elemento de magia. Suena extraño, suena casi hasta alquímico, pero está ligado a eso. ¿Qué es un efecto? ¿Qué es un afecto? ¿Qué es una emoción? Si no es un efecto mágico, ¿no? Es una conexión mágica que surge, que nos permite conectarnos con el mundo que vivimos. En 1782, el naturalista suizo Charles Bonnet planteaba que los sentidos estaban destinados a transmitirle el alma a las impresiones del afuera. Para él, todas las percepciones tienen su origen en los sentidos. Este interesante análisis no es tan lejano del elaborado por Sartre o por Sloterdijk. En los tres encontramos un elemento invisible en común que le da soporte al mundo de las emociones y percepciones y complejiza aún más el universo de la mente. La percepción en ese sentido no puede ser explicada simplemente como algo palpable que se proyecta a través del cuerpo. Estas nociones están ligadas a la idea de la imposibilidad de dar respuesta exacta a los marcos de emoción y sensaciones de los individuos. Este elemento invisible, que han llamado magia, el alma, lo dicen los franceses, l'âme, hace que no podamos tener una respuesta sólida sobre qué es percibir o qué es sentir, de ahí que sea el cuerpo quien se convierte en la herramienta capaz de indicar todo el universo mágico que contiene una emoción. En esa relación, nos dice Sartre, nosotros podemos atrapar lo esencial. La emoción es un fenómeno de creencia. Es un fenómeno de creencia. Estos dos mapas fundamentales para los historiadores de la cartografía, ahora que viene el Congreso de Cartografía Histórica que van a hacer en Cartagena, estos son mapas clásicos, ¿no? El Lopo Homem, pues, son mapas que hemos visto muchos los historiadores y los geógrafos, pero son mapas llenos de percepciones, llenos de emociones, llenos de magia, son mapas llenos de creencias, pero además al mismo tiempo de control del espacio, ¿no? En el mapa de la izquierda vemos claramente cómo se controla el espacio por parte de unos reinos, ¿no? Está la imagen directamente cartografiada de heráldica, ¿no? De quién posee esos lugares, quién es el dueño de esos lugares, pero también está la imagen ilustrada, si uno ve, no sé si yo pueda señalar, no sé. Bueno, a la parte de abajo hay un bosque, mira, hay unas casitas con un bosque. Eso es súper bonito. Y vemos arbolitos siempre por allí, por todos lados, siempre hay bosques, a la parte de arriba lo mismo. Siempre hay un espacio que no ha sido conquistado, que no ha logrado, que no se ha logrado penetrar. Y ese espacio es el espacio que más contiene emociones, porque es el espacio de los miedos, es el espacio de la ansiedad, es el espacio del lugar que no tengo control, que no puedo domesticar, que sucede en el espacio, en el mapa de al lado. En el mapa de al lado se pinta verde el espacio, ¿no?
En el Lopo Moment está claramente, además se ve el canibalismo, se proyectan muchísimos imaginarios que provienen de percepciones, pero sobre todo la noción de bosque está allí, ¿no? La noción de bosque como esto, todo eso es un lugar que hay que conquistar, si se puede, si se logra conquistar. William Reddy nos dice que las emociones son el impulso más potente e inmediato que tenemos de nosotros mismos para poder entender la vida. Lo que presupone que sin las emociones no se podrían explicar las mentalidades de ningún sujeto histórico. El mundo de las emociones es supremamente complejo y cada sujeto comprende por sí mismo un laberinto de emociones único que sería imposible de rastrear plenamente. Sin embargo, la respuesta no puede estar únicamente sometida a las investigaciones psicológicas o médicas. La antropología ha demostrado que las emociones no son únicamente un producto biológico o genético y que quizás puedan ser un producto cultural o al menos estar influenciado por la cultura. Por lo tanto, ¿desde cuál marco de referencia estudiar las emociones? Eso ha sido un debate pues, que aún tenemos, que no, ¿cómo? ¿Desde dónde estudiamos? O sea, ¿será que somos posibles de deshacernos de nuestros valores, de nuestra cultura, para poder entender la emoción del otro, para poder entender lo otro? Y mira que esto entra ahora mismo, en este mundo que está entrando en guerras, de nuevo, entramos de nuevo en un choque. Entender al otro es una cuestión fundamental que tiene que ver con las emociones. Y es entender al otro en una guerra donde hay dos bandos, es ponerse en el lugar de los dos bandos, ¿no? Cuando tomamos posición sobre un bando, estamos haciendo una noción cognitiva psicosocial, ¿no? Estamos aplicando una emoción, pero no estamos entendiendo, por ejemplo, que una guerra pues es mala, ¿no? Produce violencia, produce muertes. Deberíamos estar al lado, nuestras emociones deberían estar al lado de la paz, ¿no? Ese sería como el ideal, pero no se puede porque hay unas emociones que tienen que ver con la nación, sentimientos nacionales, sentimientos de todo tipo, ¿no? Étnicos, sentimientos religiosos. Pero eso es precisamente lo complicado que tenemos los historiadores de las emociones, ¿no? Cómo lograr buscar ese punto de encuentro entre esos dos lugares. A saltarme este pedazo porque se nos acaba el tiempo y nos falta la parte de las fronteras, que es importantísimo. Lucian Febvre, en uno de los artículos más importantes para la historia de las sensibilidades, dice, y que los anglosajones extrañamente no parecen conocer, o al menos no lo citan, parecía intuir no solamente estos cuestionamientos, sino la posible respuesta al reto de estudiar lo que él llama la sensibilidad, la vida afectiva. Para poder estudiar esto necesitamos de estudiar las emociones. Como lo sugiere Febvre, el historiador no debe solamente ver las emociones como una simple reacción automática del mundo exterior a la que sería imposible acceder desde un documento o incluso con una entrevista. Solamente si entendemos que las emociones son contagiosas y existen dentro de un universo colectivo de los cuales el ser humano en su vida social cotidiana no puede hacer abstracción, encontraremos un marco más accesible para el estudio de la vida afectiva. Lo que sí es posible, o lo que yo creo que sí es posible, es detectar emociones comunes, producidas por marcos homogéneos de sensibilidades determinadas temporalmente y producto de imaginarios y representaciones compartidas. Debido a que las emociones son, de cierta manera, incipientes hasta que se les otorga un nombre, los vocabularios emocionales son fundamentalmente para la manera en que la gente comprende las expresiones o, de hecho, sienten las emociones mismas. Sin embargo, es difícil otorgarle a una palabra todo el poder simbólico de las emociones. Voy a cerrar esta parte de las emociones y muy rápidamente hablo lo de la frontera para no... ¿Cuánto nos queda de tiempo? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Listo. Le quedan media hora casi, tranquilo, doctor ¿Queda Useche. media hora? Ah, no, tenemos ese tiempo. Sí, señor. Las crónicas, los diarios, las cartas, las relaciones escritas sobre el espacio selvático, sobre los bosques, están anegadas de atributos. Te explico estas dos imágenes. Están anegadas de atributos emocionales, gestos elocuentes, miradas y percepciones sensoriales, pasiones y afectos de todo tipo, que es necesario rescatar para poner en relieve las huellas dejadas en la selva y los ríos que habitan los bosques, por quienes se atrevieron a entrar en ellos. Sin lugar a dudas, el universo sensorial tiene un peso importante en los sujetos que cruzaron el Atlántico durante la conquista y que construyeron esta percepción que tenemos de los bosques hoy en día. Es por esto que el prisma sensible en el desarrollo que me interesa es el espacio del bosque, pues allí
han confluido y convergen en medio de su geografía la cotidianidad de sus habitantes y de quienes atravesaron su naturaleza y percibieron sus paisajes. Es este punto de la historia ambiental precisamente que me interesa ver a mí. Es el punto en el cual cómo estos personajes, nosotros mismos, estamos haciendo cuando habitamos un entorno, cuando lo transformamos, estamos haciendo un proceso histórico que va a llevar a que en el futuro la historia ambiental pueda analizar, ¿no? Esa transformación histórica. Y está el otro apartado, que es la transformación del paisaje, que eso es otra cuestión también de perceptual. Yo en otra conferencia que dimos con la Universidad Nacional hablaba del paisaje y lo sublime, ¿no? La idea de lo sublime en la idea del paisaje es una cuestión también emocional, porque el paisaje es el que se transforma. El paisaje es el que termina transformándose y cada cual tiene su propio paisaje. Desde donde lo vemos, si estamos de pie o si estamos sentados, tenemos un paisaje distinto a pesar de que es el mismo entorno. Y en ese sentido, la historia ambiental pues posibilita, ¿no?, un estudio de los paisajes, porque el paisaje se va transformando dentro del bosque, el paisaje se va transformando dentro de las ciudades, pero el paisaje también se va transformando dentro de nosotros mismos, que eso es lo que ese es el estudio perceptual, ¿no?, psicosocial y emocional que me interesa a mí ver. Voy a hablar ahora un poco de las fronteras, de cómo analizamos, cómo conectamos todo esto con el estudio de las fronteras. Y el estudio fronterizo, los estudios fronterizos, pues tienen muchos enfoques, muchos ámbitos de dónde estudiarlos. Yo siempre por llevar la contraria y por ser un poco más, pues por tratar de ver un poquito más allá de las cosas, me molesta mucho cuando hablamos de la frontera en términos políticos y económicos. No me molesta porque me incomode, sino porque siempre se ha hablado de la frontera como cuestiones económicas, como lugares socioculturales, es verdad, pero también como un lugar que maneja una economía, ¿no?, que traspasa una economía, pero al mismo tiempo como una noción política del mundo, ¿no? El mapa político, ¿no? Las fronteras que dividen la nación, las fronteras que dividen Europa, bueno, y me gusta mucho cuando la geografía, bueno, y cuando la historia, y cuando la misma cartografía trata de analizar desde otra perspectiva esos mismos elementos, y trata de salirse de ese elemento político. Y en ese sentido, la noción de frontera que yo tengo es una noción un poco más filosófica, digamos, de cierta manera, que es lo que va a plantear acá, ¿no? Como la frontera como un lugar, como una ontología, como una ontología. Somos seres fronterizos, ¿no? Entonces, esta corta reflexión, porque lo que va a hacer es una muy corta reflexión sobre los estudios fronterizos y la importancia para la cultura de las sensibilidades y para la geografía en general, trato de entender que todo territorio es fronterizo. Son lugares en donde se tejen encuentros, en donde se tejen emociones, en donde se tejen miedos, en donde se teje la vida, como diría Giorgio Agamben, ¿no? O sea, todo territorio es fronterizo. Cualquier espacio que veamos tiene una frontera, tiene un lugar. El bosque, obviamente, surge allí como una frontera fabulosa, ¿no? Quizás entonces, hacer una historia de los territorios es hacer una historia de las fronteras. Quizás la palabra territorio sea una de las palabras más fronterizas que existen, junto con la palabra muro o confín. Si en la antigüedad el confín del mundo era imaginado a partir de las columnas de Hércules, entre lo que hoy es actualmente el Estrecho de Gibraltar, y que se presentó como las columnas de Hércules, hoy en día, en pleno siglo XXI, esa misma idea del non terrae plus ultra, no hay tierra más allá, es una línea imaginada allí donde termina la estratosfera, que nos separa de otras galaxias y que se ha denominado la línea Kármán. Es decir, estamos construyendo fronteras constantemente. Si antes del fin del mundo eran las columnas de Hércules, cuando descubrimos que no había fin del mundo, buscamos una frontera más allá, la del espacio, ¿no? Y eso es una línea imaginada que hoy en día se llama línea Kármán. Esta idea de confín, y acá voy a mostrar este mapa precisamente, mira, estos mapas son muy interesantes para entender esa idea de confín, porque el confín en estos mapas históricos está ligado a la monstruosidad, está ligado al lugar donde habitan los monstruos, donde, acá más o menos, mira, la primera imagen, la de Alan Maneson, el reino de las Amazonas es tremendamente fronteriza, porque ellos que están haciendo allí, están presentando el paisaje,
¿no? Están diciendo, acá comienza el mundo de las Amazonas. Este es el reino de las Amazonas, ¿no? Acá hay una frontera, acá hay un lugar. Entonces, y prácticamente están ellos dos como dos guardianes, ¿no? Las dos Amazonas están cuidando esa entrada. Podría uno leer este mapa tan bello que es esto con ese paisaje detrás, ¿no? Como acá es el mundo de las Amazonas. Y el de al lado es que esas fronteras superan la tierra, ¿no? Están en el mar. La frontera comienza en el mar, comienza ahí, en ese lugar, donde habita el monstruo, donde está ese lugar que conecta, ¿no? Los mundos. Es allí. Y en ese sentido, por ejemplo, los estudios de las emociones han sido muy, muy bonitos al analizar la noción de mar, cómo se concibe el mar, cómo se concibe el río, la noción de agua salada, del agua dulce, ¿no? Cómo eso transforma unas percepciones, una idea de monstruosidad, de limpieza, bueno, que de pronto más adelante, si tenemos tiempo, podemos discutir. Esta idea de confín, que claramente se mantiene intacta hasta el día de hoy, sería la primera aproximación que el hombre tuvo en la elaboración de una noción propia del término de frontera. La aparición del término es algo tardía. Lucien Febvre nos dice que la etimología del término frente designa a partir del siglo XIII el límite temporal y fluctuante que separa dos armadas en un conflicto. También, en otra de sus acepciones, designa el frente o fachada de un inmueble o una construcción arquitectónica. Definiciones que, por otro lado, está igualmente relacionada a la división simbólica de un adentro y un afuera. Y es lo que muestra esta imagen, ¿no? Esta imagen de las reinas de las Amazonas es eso, es un adentro y un afuera. Ellas están marcando una frontera, un lugar que hay allá y lo que está al otro lado. Asimismo, la frontera lineal, que se encuentra igualmente relacionada a la división simbólica de una adentro y una, se encuentra estrechamente ligada a la concepción territorial soberana, no se define sino hasta la creación de los estados modernos. Las fronteras espaciales clásicas son aquellas que separan los estados, va a decir Febvre. Esta idea se mantendría prácticamente estática hasta la publicación en 1885 del texto de Friedrich Ratzel Volker Kundel, en donde la noción de frontera empieza a tomar fuerza en los debates académicos. Más adelante, en la Geografía politische, la geografía política, publicada en 1897, Ratzel complementaría su definición etnohistórica de la frontera, dotándola de ciertos rasgos geográficos y políticos. Para los historiadores de la frontera, ante todo los norteamericanos, sería el artículo publicado por Frederick Jackson Turner en 1893, La frontera en la historia americana, que marcaría el inicio de esto que podríamos llamar estudios fronterizos. En estos textos, publicados a finales del siglo XIX y claramente marcados por la influencia mecanicista, organicista, que tenía un papel muy relevante en la época, se plantea la idea de la frontera como un ente ligado a la geografía. La movilidad, la migración, el desplazamiento humano serían vistos como el motor fundamental para entender el desarrollo de las culturas y las civilizaciones. El debate alrededor de la noción de frontera, pues por lo tanto, quedaba abierto y los académicos se han esforzado a partir de ese momento para tratar de definir y darle sentido a una noción que se escapa como arena de las manos. Arnold Toynbee, dentro de su monumental obra, fue uno de los primeros historiadores en responder a esa visión mecanicista de la frontera, planteando debates importantes contra la doctrina de las fronteras naturales o estableciendo un análisis histórico-geográfico de la interacción del hombre en su hábitat. Asimismo, Lucien Febvre, dentro de un marco plenamente europeo, plantea la importancia de analizar la interacción del hombre directamente con la frontera, bien sea una frontera natural o aquellas fronteras territoriales y soberanas construidas por el hombre. Por eso mismo, la elaboración de la noción de frontera de Lucien Febvre es quizás de los más interesantes de estudiar, aunque no sea acá ese propósito, pues entre muchos de sus planteamientos designa una ambigüedad entre la noción de límite y frontera. De hecho, la equipara, no las equipara, sino que también las plantea como una interacción simbólica que va desde la antigüedad con la idea de una de las fronteras lineales sagradas de los orígenes y después asimilada a los límites de las propiedades y de las ciudades griegas. La frontera como concepción, nos dice, es esencialmente europea. La muralla china no es sino una excepción, pero fuera comprende en el estudio historiográfico sobre la frontera dos intentos claramente valiosos de entender este concepto cada vez más difuso. Primero, el enfoque de frontera histórica, con reivindicaciones nacionales, y segundo, el enfoque desde referencias a una frontera natural, las demarcaciones del paisaje. Los dos coinciden en el intento de elaborar un discurso de construcción ideológica del territorio. Estas son las concepciones clásicas que tenemos de la frontera, ¿no? La noción de frontera nacional, una noción de frontera que está ligada a las reivindicaciones nacionales
Y un segundo enfoque, que es una frontera natural, los Pirineos, una frontera natural, ¿no? Los Andes pueden ser una frontera natural, y que demarcan el paisaje, ¿no? ¿Cómo establecer, por tanto, una definición exacta de frontera en donde el discurso ideológico del territorio pase a un segundo pliegue, en donde el adentro y el afuera territorial revele su verdadera complejidad? ¿Es imposible? Creo que el error, y esta es mi humilde opinión, está en seguir intentando encontrar una definición única. Quizás no la haya, quizás la frontera no hay que definirla, sino hay que interiorizarla, hay que sentirla. Cada intento de definición debe ser un intento más de fascinación. La frontera es quizás ante todo, como lo dice Regis Debray, un asunto intelectual y moral, un esquema mental que permite organizarnos y que ha permitido al hombre irse apropiando de su entorno. A medida que el hombre iba demarcando ese espacio, iba territorializando, usando un neologismo, su sentido de la vida, sea a partir de fronteras que ya eran visibles, que la geografía misma había creado, o a partir de las propias creaciones simbólicas y mentales de su espacio habitado, el hombre empezó a trazar una idea de sí mismo. Eugeni Sánchez sostiene que si pensamos que a través de la acción humana se puede formar un territorio, podemos considerar el proceso de producción del espacio social como un proceso de territorialización. Es decir, nosotros somos el territorio, nosotros somos el espacio. De esta manera, la idea de frontera que la humanidad empezó a configurar no solamente pasa por una idea de territorializar el espacio, sino que además pasa primero por organizar un caos, el que existe, de configurar un universo donde nada tiene sentido. ¿Y cómo lo resuelve? Trazando una línea, separando un dentro y un afuera. Es así que la primera construcción cosmogónica del ser humano parte de la división de un desmembramiento simbólico sobre la que enarbola los estandartes de su realidad y al mismo tiempo de su propia espacialidad. Todos los mitos fundacionales, desde la Ilíada, la Eneida, el Antiguo Testamento, el Cantar de los Nibelungos, el Canción de Roldán, hasta en el mundo musulmán el sufismo, todos contribuyeron a cimentar desde su visión demarcadora del mundo sus distintas comunidades, de las cuales las fronteras determinantes no eran necesariamente estáticas, pero sí religiosas y culturales. La acción de dividir, por tanto, es una constante que ha ido señalando el camino a seguir por la elaboración del precepto mismo del espacio-mundo del hombre. Esta idea de desmembrar para crear, para ordenar, para darle sentido al espacio social. Acá vemos esta carta, este mapa inglés de la desembocadura del Amazonas. Es bellísimo, porque es lo que está planteando allí es dónde termina la frontera, que es la desembocadura. Y me encanta ese mapa. Y este es un mapa clásico, ¿no? De nuevo, de fronteras nacionales, de montar, en este caso, fronteras de reinos, ¿no? ¿Dónde está el reino de Portugal? ¿Qué le pertenece al reino de Portugal? ¿Qué le pertenece al reino español? ¿No? Entonces son dos nociones muy parecidas que están allí. Zeus, en el discurso de Aristófanes, por ejemplo, como nos lo cuenta Platón en el banquete, tuvo por fuerza para castigar al ser andrógino por atentar contra los dioses que partirlo en dos, y de esta manera hacer un hombre y una mujer separados. Asimismo, el dios judío-cristiano corta del cuerpo de Adán una costilla para crear una mujer. También, como lo muestra el Antiguo Testamento en el Génesis, Dios, cuando creó el mundo, al crearlo, separa la luz de las tinieblas, el cielo de la tierra. Siempre hay una noción fronteriza, ¿no?, de todo lo que estamos hablando a nivel cultural. Toda nuestra idea del cuerpo mismo, nuestra anatomía, todo el mundo simbólico que ha creado la humanidad, toda referencia de nuestro entorno, de nuestro mundo, el aquí, el allá, lo bueno, lo malo, la adentro, la afuera, todo está relacionado con una división, y esa división trae consigo una idea primera de frontera. Quizás, sin percatarse, el hombre oculta la insistente continuidad fronteriza que lo rodea, pero la realidad es clara: el hombre, por naturaleza, tiende a encerrarse, a acercar su espacio. Quizás por eso, como lo señala Regis Debray, la cultura y la clôture en francés son sinónimos. Y es en ese encierro en donde el hombre se construye y se dimensiona socialmente. La cultura ya es una noción fronteriza, ¿no? La cultura enmarca esa noción fronteriza, precisamente primaria. ¿Qué es la casa sino una frontera en donde nos sentimos protegidos y abrigados? Gracias a su arquitectura, a sus paredes, a sus puertas, un espacio en donde muchas veces construimos esa noción tan fronteriza como es la familia o la amistad, todo espacio realmente habitado lleva la esencia de la noción de casa, nos dice Bachelard. El estar protegido sensibiliza los límites de su abrigo.
El hombre vive la casa en su realidad, en su virtualidad, protegido por una frontera, en una cavidad amniótica en la que se siente a salvo, está adentro. El afuera, sin embargo, se rige por el mismo parámetro fronterizo. El hombre sale de su casa y encuentra otro sistema, igualmente fronterizo. Ese sistema aún más grande que regula el adentro, que a la vez regula otro sistema y así infinitamente, como un rizoma fronterizo, pliegue a pliegue, ese sistema es lo que Sloterdijk ha denominado esfera. Mejor dicho, somos seres fronterizos, somos personas, somos seres humanos que estamos constantemente construyendo fronteras, pero al mismo tiempo entendemos el mundo como un mundo dividido, como un mundo que tiene distintos límites. Ya para terminar, va a ser saltarme acá algunos aspectos para no aburrirlos más. Pero también, y dentro de esa paranoia fronteriza, las fronteras han tomado mala fama y hablar de fronteras parece ser algo malo, algo hasta aterrador. Y de esa manera las fronteras hoy en día y de cara al territorio se tornan difusas. Con la idea al aire lanzada por la mundialización de un mundo sin fronteras, el territorio ha perdido fuerza como instrumento de análisis como instrumento de análisis. La idea de Bertrand Badi, por ejemplo, el fin de los territorios, o de Manuel Castel, de la economía de archipiélago, o hasta la idea, entre muchas otras, de los no lugares de Marc Oyer, plantean nuevas maneras de acercamiento a la comprensión de nuevos espacios, de nuevas velocidades y de nuevos intercambios socioculturales originados por la mundialización. Pese a esa misma velocidad se plantean las fronteras. Hasta hoy en día ningún teórico ha planteado realmente un fin de las fronteras. La constelación postnacional, por ejemplo, de la que hablaba Habermas, justificando la Unión Europea, el continente sin fronteras ha demostrado vacíos sensibles. Es decir, la globalización o mundialización, como quieren llamarlo, reconfigura radicalmente los lineamientos espaciales sobre los que está construido el territorio. Y creo honestamente que en un mundo sin fronteras no sería un mundo realizable, pero hay que saber distinguir qué tipo de fronteras queremos. Debemos abolir aquellas que destrozan sin contemplación tejidos sociales sensibles para la creación, como los muros y las vallas, que prohíben la circulación y que rastrillan la condición humana hasta la muerte, y debemos potenciar aquellas que nacen desde nuestras emociones. Y es paradójico, sin embargo, que hoy en día, que el ciudadano reclama un mundo sin fronteras y habla de la mundialización o de la globalización como un logro posible, se hayan instaurado 24.000 kilómetros nuevos, perdón, se hayan instaurado después del 91 más de 26.000 kilómetros de nuevas fronteras internacionales. 24.000 kilómetros han sido objeto de acuerdos de delimitación. Jamás había sido tan negociada, delimitada, demarcada, caracterizada, equipada, vigilada y patrullada como las fronteras de hoy en día. Por eso la urgencia de los estudios fronterizos, de su relación con la geografía cultural, ¿no? La necesidad de generar intercambios disciplinares epistemológicos que nos permita distinguir las fronteras que necesitamos y las que nos han impuesto por entes hegemónicos, productos de la desestabilidad económica y social del planeta. Por eso la necesidad de una ontología de la frontera y asimismo, ¿por qué no?, de una desterritorialización de la frontera. Pero bueno, eso sería asunto de otro debate. La frontera, por tanto, como noción es polisémica y buscar una definición exacta sería delimitar, o limitar, perdón, los alcances mismos del término. Para un historiador, esta definición le puede ser muy útil. Por otro lado, y bajo una concepción más filosófica, Regis Debray nos dice que la frontera es ante todo un asunto intelectual y moral, como lo había dicho antes. Es un límite móvil y a la vez fluido que va y viene con las temporadas y que se transforma según las relaciones de fuerza entre las especies y las poblaciones. Acá se puede ligar ya la noción de frontera, de geografía y la noción de bosque, porque la noción de bosque entra acá en estos dos mapas, sobre todo el mapa derecho, estos son mapas de desembocaduras, las desembocaduras del Amazonas. Las desembocaduras de las Amazonas yo las analizo como una noción del fin del confín. Es allí donde termina el límite. Y en ese sentido, entender que la frontera está más allá, que plantea una cuestión más intelectual, emocional, pues es entender que esta noción de desembocadura plantea unas emociones tremendas, que era ver la desembocadura del río Amazonas en el siglo XVI. Eso era una monstruosidad, eso debe haber sido una cosa increíble, ¿no? Llegar y ver, sentir lo que percibió un conquistador viendo esa desembocadura y sobre todo entender que allí acaba el mundo, allí termina el mundo o allí nace otro, ¿no? Ese adentro, ese afuera constantemente.
Es indudable que el empezar a pensar en los bordes, las márgenes o los confines de un país lleva a reflexionar en una idea del otro, de aquel que habita en esos parajes inhóspitos y desconocidos, y al mismo tiempo en una idea de exclusión. Por lo tanto, se piensa en otra frontera ya no física, sino también y a la vez simbólica, imaginada y representada. Lo que veíamos en los grabados de Theodore de Bry del salvaje, ¿no? La noción del otro, la otredad. Es así que para mí surge, por ejemplo, los bosques, no solo como ese lugar imaginario selvático, sino como un lugar en donde la sensibilidad del otro se construye según las lógicas que estructuran el imaginario social. Otra aproximación válida que ha acaparado mi tiempo ha sido el estudio fronterizo alrededor de la geografía cultural. La geografía es el aire puro, decía el geógrafo e historiador Lucien Febvre, ¿no? Un aire puro que traspasa el trabajo histórico. La geografía permite que el análisis de problemáticas humanas se mezclen con problemáticas físicas en una asociación perfectamente fructuosa. Sobre esta unión se basó lo que luego se denominaría la Escuela de los Anales en Francia y que tendría su plataforma intelectual en la revista Anales de la Historia de Ciencias Sociales. No hay historiador francés posterior a esa época, Brodel, Bloch, Duby, Le Goff y por supuesto Lucien Febvre, que no le agradecieran a la geografía el haber dotado a la historia de herramientas ideales para el estudio del espacio. De esa manera surgieron textos como El Mediterráneo o La identidad de Francia, de Fernand Brodel, Economía rural y vida campesina en el occidente medieval, de Georges Duby, investigaciones ya clásicas que abrieron el camino para que futuros investigadores en las ciencias sociales se acercaran a la geografía y se sirvieron de ella en el análisis cultural de la historia. Asimismo, Henri Lefebvre ya planteaba en su célebre libro La producción del espacio la necesidad no solo de una historia de los cuerpos, de la sexualidad o de los tiempos, sino también de una historia espacial en donde el concepto de espacio encuadra lo mental, las emociones, y lo cultural, lo social y lo histórico. Allí de nuevo florecen los estudios fronterizos como eje articulador de las disciplinas. Para concluir, cierro acá, vamos a mostrar estas últimas imágenes. Una que me encanta, voy a cerrar con esta imagen, perdón, esta imagen del río me parece brutal, ¿no? Es una imagen bellísima del siglo XVII, en donde vemos una frontera, pero una frontera amarrada a el mundo de las percepciones, de las emociones. Tenemos el pescado acá, tenemos la idea de un río que se divide, que se multiplica, que es infinito, ¿no? Es un río infinito, pero que está fraccionando. Al final está creando espacios, el río está creando lugares allí, ¿no? De espacios específicos que la historia ambiental, que la geografía, pues tiene la capacidad de poder empezar a analizar, ¿no? Poder trabajar. Por lo tanto, para concluir, la frontera alrededor de los estudios espaciales y a su vez la asimilación de una ontología fronteriza permite sin duda la ampliación de los estudios del espacio y la geografía como liminales para la articulación del pasado con nuestro presente y la comprensión de esa pregunta aún tan válida como nunca de por qué somos como somos. La geografía, por tanto, como ya lo señala Brodel, y los estudios fronterizos deben servir para reinterpretar y releer el pasado, analizando los paisajes, analizando el entorno, medio ambiente, los espacios, no solamente como realidades presentes, sino también como el conjunto de rastros del pasado. Al mismo tiempo, el estudio de la geografía, de la historia, deberían contener dentro del análisis de sus prácticas una manera de hacer que conlleve, como bien lo decía Michel de Certeau, una experiencia poética y mítica del espacio, para que de esa manera podamos develar aquellas prácticas invisibles de aquellos espacios que no se ven y que solo un estudio de lo sensible puede descubrir. La conexión entre la comprensión de una ontología de la frontera junto con el análisis de los fenómenos geográficos, históricos y culturales deberían servir como elementos claves que sepan potenciar, como diría Spinoza, no solamente la vida, sino también la poética imaginada del entorno en que habitamos. Muchas gracias. Doctor Camilo, muchas gracias a usted. Deliberadamente no lo quise interrumpir. Se nos estaba acabando el tiempo, pero no lo quise interrumpir porque escucharlo a usted es muy interesante por el mensaje que nos da. Es que este mensaje sí tiene importancia y actualidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Víctor, nos queda mucho en el tintero, pero quiere decir que eso que nos queda es el compromiso para continuar en estas conferencias. Muy buenas tardes, como dice
hoy, como hemos dicho, que Dios nos lleve de la mano. Podemos cerrar, Víctor, y un abrazo para todos. Gracias, hasta luego a todos.